Bendiciones a todos en esta mañana, primer día de la semana. Todos seamos bienvenidos, agradecer a aquellos que se conectan con nosotros para poder beneficiarse de estas lecciones que ofrecemos aquí desde la congregación del barrio San Nicolás. Un abrazo fuerte, un saludo para todos aquellos que se conectan y nos saludan a través de las redes sociales. En esta oportunidad no es una predicación, no es un sermón, es un estudio bíblico. Así que hay que mantener en mente que nos vamos a ocupar algunos domingos de algunos estudios bíblicos que consideramos como liderazgo de esta congregación que debemos abordar. Cuando hablamos acerca de la ofrenda, esta iglesia tiene muchísimos años que no hablamos de un tema sobre la ofrenda. Y el objetivo no solamente es ofrendar más y por qué, sino creo yo el principal objetivo al hablar de la ofrenda es hacerlo con la actitud apropiada, adecuada, que podamos saber qué dice Dios al respecto de esto y cómo podríamos nosotros agradarle. Así que este será un estudio bíblico y yo espero que meditemos, reflexionemos y vayamos animados en esta mañana al final de esta lección. ¿Tienen ustedes el tema allí? Iglesias autosuficientes por la ofrenda. Oiga, iglesias autosuficientes por la ofrenda. ¿Qué significa eso? Iglesias que son capaces de poder sostener sus propios ministerios por medio de sus ofrendas, por medio de la ofrenda. Y en este estudio vamos a estar hablando como contexto, como enfoque, la experiencia del pueblo de Israel en tiempos del último profeta del Antiguo Testamento, el último profeta llamado Malaquías. Oiga, el último profeta, aunque algunos incluyen ahí también a Juan el Bautista, pero vamos a hacer una diferencia allí. Malaquías, el último profeta, y vamos a tomar en cuenta también 2 de Corintios 9, 6 al 7, que habla acerca de la ofrenda. Entonces, hermanos, por favor, abramos nuestra mente, nuestro corazón a este estudio. Yo recuerdo en el 2007, año 2007, yo fui invitado a ser uno de los talleristas de un seminario en Baxter, en Tegucigalpa. Y el tema era ese: cómo las iglesias de Cristo en América Latina podrían ser capaces de sostener sus diferentes ministerios a través de sus ofrendas. Es decir, no depender de afuera. Y allí, por supuesto, hay de muchos países. Y una de las cosas que se decía en ese seminario está entre comillas, para que nosotros reflexionemos. Dice, una gran parte de la falta de autosostenibilidad de las iglesias de Cristo en América Latina se debe a las ofrendas bajas y la falta de aplicación del concepto de mayordomía en las ofrendas
de sus miembros. Hermanos, del 2007 al 2024 ya han pasado varios años y gracias a Dios hay muchas mejoras, hay muchos avances, pero todavía tenemos congregaciones que caen en esto que venimos señalando o en esto que se abordó en dicho seminario. Y la gran pregunta fue, si esto es una realidad, ¿a qué se debe este fenómeno? Buena pregunta, ¿verdad? ¿A qué se debe este fenómeno? Y hermanos, no vamos a tocar eso. No vamos a tocar eso porque no es meramente referente las iglesias evangélicas. Nuestro referente debe ser siempre la Biblia. Pero ¿no ha notado usted por qué esas diferencias entre los edificios de las iglesias de Cristo y los edificios de las iglesias evangélicas? ¿No ha notado usted muchas veces y con todo respeto que generalmente se tiene el concepto en muchas ciudades, en muchos pueblos, tal vez no el concepto, sino la realidad? Los edificios generalmente están en lo más recóndito, que a veces nos cuesta llegar, ¿no es cierto? ¿O no es cierto, hermanos, esto? Y luego las condiciones en que están los edificios. Algo ha ocurrido aquí. Algo ha pasado y esa fue la gran pregunta, la tesis en este seminario. ¿A qué se debe este fenómeno? A veces a mí me lo han preguntado cuando hermanos son recientes de pertenecer a la iglesia y me dice, ¿y por qué nosotros no podemos tener esto? A veces ellos tienen la idea de algunas iglesias evangélicas y piensan de que tenemos una concentración de fondos y que luego, por decir algo, San Nicolás tiene las arcas llenas y que por lo tanto no debieran estar esas congregaciones así, en esas condiciones, y que nosotros pudiéramos destinar de perdido 10,000, 15,000 dólares. Y ya ellos salieron de su apuro, como nosotros hasta cierto punto hemos logrado muchas cosas acá. Pero no es eso. Para comenzar, las finanzas de cada congregación son autónomas. No hay, hermanos, alianza económica en esto. Es autónomo. Cada congregación administra sus propias ofrendas. Pero volvamos a la pregunta. ¿A qué se debe este fenómeno? Uno, sus miembros son muy pobres. Yo de antemano le digo, no. 2, mala administración del dinero de sus miembros. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué pasó? Con honestidad. Ya lo dijeron. Sí, pero tenemos que demostrarlo. Claro, esto no es categórico. No se sienta usted, no, hermano, ¿verdad? Me va a levantar la mano, hermano, eso no es conmigo. No, hablamos generalidades, con la finalidad de que nos entendamos. Mala administración del dinero de sus miembros, mala administración de las ofrendas, algunas veces sí, y mal entendimiento de qué es la ofrenda, para qué es la ofrenda. Pero igual, si no hay conocimiento, necesitamos ese conocimiento. Necesitan muchos hermanos de este conocimiento. 4, ¿será que hemos convertido como iglesia de Cristo, oiga esto, como iglesia de Cristo, no diezmar en una característica de la iglesia?
Oiga esto. Y con todo respeto, porque esto está pasando en las redes sociales. Pero aquí hubo buenas intenciones cuando se estableció la iglesia en El Salvador. ¿Sabe usted que la iglesia aquí en el país se estableció por medio de un militar de los Estados Unidos? Vino acá y él comenzó a hablar del evangelio mientras estaba en una misión militar aquí en el año 63, el año que yo nací. De ahí se convirtió un hermano y comienza las iglesias de Cristo. Por eso el 2013 las iglesias de Cristo en el país cumplieron 50 años. Como iglesias de Cristo aquí en El Salvador. Vinieron misiones de los Estados Unidos y mucho cuidado. Honor al que honor merece. Y la Biblia dice, al César lo que es del César. Esos hermanitos, cuando vinieron de allá, venían con un gran corazón. A mí no me consta, solo tenía 5 meses de edad. Pero cuando estos hermanos vinieron y ellos veían la prosperidad en los Estados Unidos, porque eran tiempos fértiles de mucho dinero allá, y luego las condiciones aquí económicas tan duras, que dicen algunos que cuando los hermanos querían ofrendar, decían, no, por favor, usted no. O no, usted no, porque como quien dice, usted en lugar de que dé, necesita que le den. Entonces significa, si eso es así, tiene un principio. Los hermanos lo hicieron con un gran corazón, pero a la larga nos fuimos quedando, quizá, le dije, a mí no me consta, con ese concepto, con esa idea, ¿verdad? A veces tenemos ideas también erróneas. He oído personas que dicen, mire, robarle a un rico no es malo. Es malo robarle a un pobre. Cuidado, hermanos, con esto. Cuidado. Parece que nos fuimos quedando con esa idea de que yo necesito que me den, porque yo me comparo con el otro y no estoy en las mismas condiciones. Sin embargo, yo de antemano le digo, que no lo tengo en estas notas aquí, la Biblia nos dice que todo pertenece a Dios. Mío es el oro, mía es la plata, míos son los confines de la tierra, todo es de Dios. Y todos debemos dar a Dios algo, una parte de lo que Dios mismo nos ha dado. Nadie se puede presentar delante de Dios sin ofrecer su ofrenda. Esto lo vamos a ver con contexto desde el Antiguo Testamento. Pero vea esa pregunta. Yo fui testigo, yo me convertí en el año 81 y la idea era, venga aquí a la iglesia de Cristo, aquí no diezmamos, aquí ofrendamos lo que usted quiere, y si usted no quiere ofrendar, ¿qué pasó? No hay problema. Ay, hermano, parece que ahora nos estamos entendiendo mejor para dar respuesta a estas preguntas. Probablemente en todo esto había buenas intenciones, pero se estaba pasando por alto ¿qué? La palabra de Dios. Y eso, por supuesto, hasta el día de hoy nos está cobrando o pasando factura.
Usted nunca debe decir a una persona afuera, venga, lo invito a la iglesia de nosotros, mire que ahí no andamos diezmando. Ahí usted si no quiere ofrendar, no ofrende. Cuidado con esto. Porque el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Buen punto ahí. 5. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Concepto erróneo del significado de la mayordomía en las finanzas? Sí. Hay que demostrarlo, por supuesto, en lecciones venideras. Concepto erróneo del significado de la mayordomía, es decir, de la administración de las finanzas. ¿Otros fenómenos? Sí los hay. Ahora la otra pregunta. ¿Qué estrategias considera usted apropiadas para convertirnos en dadores alegres y generosos? ¿Dónde vamos a encontrar esas estrategias? En la palabra de Dios. Usted ahora le puede resultar este tema escabroso, y tiene razón, porque de cualquier otro tema podemos hablar. Si yo estuviera hablando de la familia, de los hijos, relaciones sanas y todo eso, ustedes dicen, qué bonito, ¿verdad? Algo voy a llevarme de eso, pero cuando tocan nuestro bolsillo, ay, ¿verdad? Quizás estemos ahí, ¿verdad? Aquí y no, mejor no, ¿verdad? Y hablar del dinero es muy difícil siempre. ¿Sabía usted que una de las causas principales, según las estadísticas de divorcio, es por problemas en la pareja de dinero? Ay, ¿verdad? Y empieza a pelear, a jalar uno por aquí, por allá, el dinero y esto y lo otro, y caminos diferentes, separados. Hermanos, vamos a tomar, le dije, como contexto estos pasajes, Malaquías 3, 8 al 10. Y lo vamos a leer, por favor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Le voy a dar otros datos en otra lección, porque el tiempo está avanzando rapidísimo. Zacarías, Malaquías. No, debo darle esos datos, algunos. Malaquías. Hermanos, cuando surge el profeta Malaquías, usted se acuerda de que el reino de Israel, 12 tribus, y lo más fuerte de esas tribus fue en tiempos de David y un tanto en tiempos de Salomón. Pero luego en tiempos de Roboán, hijo de Salomón, el reino de Israel se dividió, se partió en dos. Uno, el reino del norte, lo conquistaron los asirios, aproximadamente unos 720, 760 años antes de Cristo. Y quedó el reino del sur, solo con 2 tribus, Judá y Benjamín. 2 tribus pequeñas, pero en teoría quizás las más fieles al Señor. Y ellas cayeron o fueron conquistados por los babilonios hasta el año más o menos 580, 560 antes de Cristo, es decir, cayeron después. Cuando Malaquías escribe, no puedo decir el pueblo de Israel, sino el pueblo de Judá, había regresado ya de la esclavitud de los babilonios. Yo sé que solo son datos estos y usted dice, esto aquí me confunde, pero necesito dárselo. Había regresado de la esclavitud de los babilonios
a Jerusalén. Antes ya habían venido otros a reparar los muros de Jerusalén, ¿se acuerdan? En tiempos de Nehemías. Y luego a restaurar la comunión en tiempos de Esdras, que es el mismo tiempo, pues, el sacerdote Esdras. Sin embargo, esta gente que regresó, de alguna forma, la había conquistado en todo sentido los pueblos paganos, en este caso Babilonia. ¿Qué estaba ocurriendo en tiempos de Malaquías? Fíjese usted que entre Malaquías y nuestro Señor Jesucristo hay 400 años. Entre el profeta Malaquías, por decir algo último del Antiguo Testamento, y el gran profeta Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, hay 400 años. Esos 400 años son conocidos como los años de silencio, los años en que no hubo profecía. Debo darle este dato. Mire cómo son los últimos días del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías, le dije, el último libro del Antiguo Testamento, 3, 8 al 10. Desde el 6. Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ay, ay, ay. Como quien dice, ¿en qué hemos pecado? ¿En qué te hemos ofendido? Ese es como cuando alguien hasta está con el arma, mató a la persona, tiene sangre y dice, ¿y yo qué he hecho? Y le dice el policía, ¿cómo que qué has hecho? Tienes el arma, tienes sangre, yo me declaro inocente. ¿Se puede imaginar los últimos días del pueblo de Dios protestando contra Dios, altercando contra Dios y diciéndole, ¿en qué te hemos fallado? Como cuando en la pareja o entre los hijos y los padres le dicen, pero ¿y qué es tanto lo que yo te he hecho? Si eso no es nada. Hay otros que tienen más mujeres y yo solo tengo una por fuera. ¿Qué tanto es eso? ¡Qué terrible! El pueblo de Dios. Mire el versículo 8. Recuerda el 7 al final dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos fallado? Y el 8 dice Dios, o a través del profeta, ¿robará el hombre a Dios? Mire la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Oiga todavía, ¿qué te hemos robado? A ver, dinos en qué. Mire usted esta plática entre el pueblo y Dios. Y dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Recuerde que es el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos el diezmo en el Nuevo Testamento, no es nuestra filosofía como iglesias de Cristo generalmente. En vuestros diezmos y ofrendas. El 10. Bueno, el 9. Duro lo que dice el Señor. Malditos sois con maldición. Ay, ay, ay. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Qué tremenda acusación! Traed los diezmos a la caja, al depósito, al alfolí, y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme. Ahora, ¿qué había pasado? Hay otras cositas que ver aquí. Uno, en tiempos del profeta Malaquías, no honraban a Dios como se debía. Ojo con esto, porque cada una de estas experiencias del pueblo de Israel nos lleva a una consecuencia. No honraban a Dios como se debía. Mire el 1:6, vamos a usar mucha Biblia. Dice Dios, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Qué duro esto. No honraban a Dios como se debía. Y mire el reclamo del Señor. Si yo soy Dios para ustedes, dice, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Oiga, ¿dónde está mi honra? Y primero, los más torcidos eran los que dirigían el pueblo, los sacerdotes. Tengo unas notas aquí, me acordé ahorita que había pasado. Habían descuidado la casa de Dios. 2, los sacerdotes eran fríos, es decir, líderes religiosos, indiferentes y habían caído en la degeneración. ¿Sabe qué? Por cualquier causa dejaban a sus mujeres y tomaban otras. Los líderes. Los sacrificios que Dios pedía en el Antiguo Testamento, sacrificio de animales, ofrecían lo peor. Animales ciegos, cojos. Es más, habían cometido el colmo. Yo espero que usted lea Malaquías porque solo tiene, si no temo equivocarme, cuatro capítulos. Sí, fácil. Algunos robaban para dar los diezmos. Robaban para dar las ofrendas. Imagínese usted. Le dije, se divorciaban por cualquier causa, es decir, la carta de repudio, de libertad para divorciarse. Practicaban o les había quedado la práctica antigua de los pueblos paganos del matrimonio mixto, es decir, con paganos que no creían en Jehová, que no creían en Dios. Así estaba el pueblo. Entonces vea usted, 1:6, no honraban a Dios como se debía. 2, ofrecían sobre el altar pan inmundo. Usted lo puede leer ahí, yo no puedo leer cada pasaje de esos. Llevaban para los sacrificios animales ciegos, cojos y enfermos. 1:8. Ofrecían lo que había sido hurtado, ya se lo dije. 1:13. 5. Dios no aceptó sus ofrendas, aunque llenaran el altar con lágrimas. Así dice ese pasaje 2:13. Aunque vengan aquí ustedes llorando, lágrimas, no voy a aceptar sus ofrendas. Y el que leímos, 3:8, robaban, porque lo dice la Biblia, en sus diezmos y ofrendas al Señor. Hermanos, con mucha madurez, con mucha conciencia, cuando hablamos de este tema de la ofrenda, es decir, lo que yo ofrezco al Señor, vamos a ir 2 de Corintios 9, 6 y 7. Ya me acerco al final.
Segunda de Corintios 9. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, el que ofrenda escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, el que ofrenda con generosidad, generosamente también va a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora las preguntas para la iglesia. No me puedo ir sin presentar estas preguntas. ¿Es posible que robemos a Dios en nuestras ofrendas hoy? ¿Qué pasó? ¿Es posible que robemos a Dios en nuestras ofrendas? ¿Sí o no? Sí es posible. Y no nos vayamos tristes, hermano. No. Porque ahora va a ser la oportunidad para rectificar. ¿Es posible robar a Dios con nuestras ofrendas y otros? ¿Cómo? Cuando no damos todo lo que debiéramos dar. ¿Qué dice 1 de Corintios 16:2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Quién es el que sabe cuánto usted y yo hemos prosperado? Dios. Nosotros no sabemos. El que pasa recogiendo la ofrenda y lo hacen con buena actitud, yo he visto que pasan ahí la bolsita, ni voltean a ver qué es lo que nosotros echamos. Pero ¿sabe quién es el que sabe cuánto echamos? Dios, y nosotros también. Y ese pasaje dice, cada uno de según haya prosperado. Entonces la pregunta aquí es, ¿estoy dando yo realmente conforme he prosperado? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Realmente estoy dando según he prosperado? Solo me voy a quedar con esa. Y Lucas 21, 1 al 4, y ahí terminamos. Lucas 21, 1 al 4. Recuerde, cada uno como propuso en su corazón, o sea, ya propuso antes de venir, ya decidió cuánto va a dar, pero dice conforme haya prosperado. Ahí sabemos nosotros si estamos ofrendando realmente como hemos prosperado. Pero mire esto otro, le dije 21, 1 al 4. Levantando los ojos, hablando de Jesús, ¿verdad? En el templo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Eran ricos. Cualquiera pensaría que como eran ricos, ¿cómo serían las ofrendas? Abundantes. ¿Quién estaba viendo ahí? Jesús en el templo. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Está en el templo y le hace el maestro, ¿verdad? Una pispileadita. Y él sabía que eran ricos. 2, versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 moneditas nada más. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ay. Esta viuda pobre echó más que todos.
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. ¿Quiénes estaban incluidos ahí que echaban? Sí, sonaba. Sí, eran varios billetes, por decir, aunque no billetes en el tiempo, ¿verdad? Yo no sé. Pero aquí menciona algo el Señor. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa es la buena actitud. Eso es lo que debemos aprender. No estoy diciendo yo, ni lo dice la palabra, que usted va a decir, yo voy a agradar al Señor y voy a echar todo lo que ando y es todo lo que tengo para la semana. No es eso lo que está diciendo. Pero Jesús dice, quizás aquellos también voltearon a ver allí y vieron a la viuda y dice, ¡qué miserable! 2 moneditas que sonaron allí. Y dice Jesús, cuidado, ustedes no sonaron y aparentemente echaron bastante, pero ustedes yo los conozco y han echado de lo que les sobra. Cuidado, hermanos, con esto cuando vamos a dar algo para el Señor, de lo que nos, ¿qué? Sobra. Ay, de lo que nos sobra no. Pero esta, dice Jesús, refiriéndose a aquella viuda pobre, está echado en actitud más que todos ustedes, no en cantidad, en actitud del corazón más que todos ustedes. ¿Por qué? Esta echó todo lo que tenía. 2 moneditas. Hermanos, en algunas iglesias hay gente acaudalada, hay gente con dinero. ¿Qué pensaría usted cuando ve a personas con negocios? Hermanos, se nota que hay una vida muy diferente. ¿Y qué pensaría usted que va por ahí y luego hay 2 moneditas sonando ahí? Cuidado, yo no estoy haciendo un juicio, porque hay personas que echan de un solo el mes. Yo he conocido personas así. De un solo la ofrenda, no es que va a ser que me la gaste. De un solo yo quiero darla. Pero si esto es recurrente, estamos dando entonces, ¿cómo? De lo que nos sobra. Hermanos, esto va a tomar color, sabor, más adelante, pero ya no tenemos tiempo. Ya no hay más tiempo. Dios ama al dador alegre. Y yo termino diciéndole, todo lo que tenemos nosotros le pertenece ¿a quién? A Dios. Usted y yo solo somos administradores. Se nos ha confiado la mayordomía. Cuando Dios nos pide que demos para la causa de Él, no nos está pidiendo lo que es de nosotros, nos está pidiendo lo que es de Él. La vida mía, la vida suya es de Él, el tiempo suyo es de Él, el dinero suyo, los bienes que tiene es de Él. Y cuando Él diga hasta aquí, hasta aquí. Ayer estuvimos en un evento y un anciano que pasa de 70 años, qué bonita ilustración. Yo guardé un pedazo de esa cinta y él mencionó que había que dar el relevo y puso un metro flexible, ¿verdad?, de tela. La Biblia dice que los días del hombre son 70 y en los más robustos 80, y si sobrevive, con muchos dolores. Y él dijo, si los días del hombre son 70, ya no tengo que cortar aquí, porque ya pasé de 70. Pero si los días del hombre son 80, y cortó el pedacito hasta 80, y era así el pedacito.
Después me tocó pasar a mí en su momento. Y yo no me había puesto a pensar en eso. Y recogí el metro. Y también hice mis cálculos. A él le quedó así, a mí me quedó así. Yo les dije, bueno, solo me faltan 9 nada más. 9 años, si eso es así. De ahí queremos extender la vida, si Dios quiere. Amén. Entonces, ni nuestras vidas son nuestras, son del Señor. Nada es nuestro. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de lo que no nos pertenece. Finalizamos en esta mañana. Cada uno dice el Señor, como propuso en su corazón, según haya prosperado. Dios ama al dador alegre. Y Jesús dijo, más dichoso es aquel que da, que ofrece, que aquel que recibe. Que Dios le bendiga y le guarde. Vamos a irle dando forma, como le dije, sabor y color a esto en próximas lecciones. Muchas gracias. Dios le guarde.